Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer vídeo de curso de React. Lo primero, ¿qué es esto de React o por qué React? Vale, React, como tengo aquí puesto, es una librería JavaScript para construir interfaces de usuario. Eso es lo que nos dice la página oficial de React. ¿Y qué quiere decir esta frase? Vale, pues de la primera parte de que es una librería JavaScript, ya sabemos que va a ser una librería que va a correr en nuestro navegador, es decir, en nuestra parte cliente. Por tanto, cualquier interacción, petición a una página o renderización de cualquier sección de nuestra página o de aplicación web se va a hacer en nuestro navegador. No tenemos que esperar o hacer peticiones a nuestro servidor. Eso por una parte. La segunda parte de la frase, que sirve para construir interfaz de usuario, nos va a ayudar en este sentido React a diseñar pues vistas, componentes para porque al final la interfaz de usuario es lo que el usuario ve, entonces para ello nos va a ayudar React. Ahora, cuando si pensamos en una página web o en una aplicación web, como por ejemplo tenemos aquí el caso de la página de React, podemos separarla en diferentes componentes. En un lado tenemos, por ejemplo, la parte superior, la cabecera. Luego tenemos una parte media, que bien podría ser, por ejemplo, un banner o un slider de publicidad. Y luego el contenido. En este caso, pues si vemos, tenemos tres columnas que realmente comparten la misma estructura, es decir, un título y luego contenido. En este caso, por ejemplo, siguiendo la filosofía que ahora vamos a ver de React, sería realmente un componente que se duplica dos veces más. O sea, se lo renderizamos tres veces, simplemente cambiándole el contenido, es decir, personalizándolo. Por tanto, cuando decimos que estamos construyendo un componente React, realmente lo que estamos construyendo es un componente HTML personalizado, ¿vale? Y bueno, ¿qué es esto de crear un componente HTML personalizado? Bueno, pues vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Vamos a entrar en CodePen, ¿vale? Aquellos que no lo sepáis, pues CodePen es una plataforma, una herramienta de desarrollo online, como por ejemplo pudiera ser Visual Studio, Sublime o Atom, en el que tenemos un menú lateral y podemos crear por un pen un proyecto, una colección. En este caso vamos a crear un pen que es para escribir código sencillo, ¿vale? Vamos a hacer una aplicación que sea como una especie de pizarra con diferentes POSIT, ¿vale? Es una cosa súper sencilla. Para ello vamos a crearnos nuestro HTML, ¿vale? Escribo div, le doy al tabulador, me autocompleta y dentro pues vamos a crear por ejemplo un H1 y vamos a crear un H3, ¿vale? Por ejemplo en H1 pues vamos a ponerle nombre, pero bien escrito, nombre, Fernando. Y luego aquí vamos a poner que tiene la tarea, por ejemplo, no sé, fregar mismo. ¿Vale? Y vamos a duplicarlo tres veces para que tenga un poquito pues de más chicha esto. Luego aquí, por ejemplo, pues otra persona, en este caso, por ejemplo, Consuelo, pues no sé, Consuelo le va a tocar cocinar. Y otra persona más, Francisco, le va a tocar, pues en vez de fregar, le va a tocar lavar. ¿De acuerdo? Vale, vamos a darle, bueno, en este, por ejemplo, en el primer, ya podéis aquí ver un primer problema que si ahora quiero añadirle clase, pues tendría que coger, poner aquí la clase tarea, ¿vale? Y esto mismo, pues ponerlo en el resto de elementos. ¿De acuerdo? Vamos a crearnos estilos para nuestra clase task. Vamos a decir, por ejemplo, de primera que se muestren en una misma, en una misma fila. ¿Vale? Esto con control espacio va a salir la sugerencia. Vamos a decir que tenga display line block. Vamos a ponerle un border de un píxel solid y un grid clarito, por ejemplo, mismo. Y luego vamos a ponerle un box shadow de 2 píxeles en la parte inferior, con un gris un poquito más oscuro. ¿De acuerdo? Vale. Vale, aquí me confundí. No está mirando. Display en vez de display line block. Y ahora vamos a ponerle pues un poquito de espacio interno. Vamos a ponerle pues no sé, 15 píxeles mismo y un poquito de espacio entre los diferentes POSIX de 10 píxeles. Y para terminar pues vamos a ponerle un poquito de color dentro para que se asemeje a lo que es un POSIX, pues con un FF0 que sería un amarillo. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos aquí la primera parte. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de esto? Si lo vemos objetivamente, estamos viendo que estamos
duplicando código, que es simplemente lo mismo, pero que lo único que cambia es Consuelo, aquí cocinar, o sea, el nombre y la tarea a realizar. Imaginaros que en vez de nombre quiero poner apodo, pues tendría que cambiarlo en todas las tareas. En este caso tengo solamente 3, pero imaginaros que me dan a mí un HTML y tengo que pintarlos todos, y son a lo mejor 50 tareas o 100, tendría que cambiarlo en todas, entonces eso no sirve. Para ello vamos a utilizar React, ¿vale? ¿Cómo empezamos utilizando React? Vale, lo primero, React utiliza JSX, que no es un lenguaje que sea interpretado por el navegador, por tanto tenemos que utilizar un preprocesador para que coja nuestro JSX y lo suerte como JavaScript legible por nuestro navegador. Por tanto, nos vamos aquí a la ruletita de la setting y tenemos una sección que pone JavaScript Preprocessor. Le damos y seleccionamos Babel, que es uno de los preprocesadores disponibles. Ya habéis visto que aquí a la derecha de JS nos ha puesto el preprocesador. Y luego lo segundo, la opción que nos da CodePen es poder buscar las librerías, ya bien sea por ejemplo Angular, Vue, Lodash, Underscore, cualquier librería que tengamos a nuestra disposición la podemos buscar aquí y utilizarla. En este caso, como vamos a utilizar React, nos salen las librerías de React que tenemos. Ahora, ¿cuál seleccionamos? Vale, la primera, React, nos dice que la misma frase que teníamos en la página de React. Esta la vamos a seleccionar. Esta es la que se encarga de la lógica de React. Es decir, la lógica pues de poder utilizar componentes y demás. Ahora, por otro lado tenemos React DOM. Esta es importante porque es la que nos va a permitir que nuestro componente se renderice. Es decir, no es el que vea la lógica, este es el que lleva el tema de renderizado dentro de nuestro DOM principal. Entonces, React la vamos a meter y por otro lado React DOM también. De hecho, si nos vamos a la página de React, aquí vemos que está utilizando React DOM Render. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que este componente lo utilizásemos? O sea, separarlo esto en un solo componente para que se pinte varias veces. Vale, pues lo primero vamos a coger el caso base, que sería este, y lo vamos a mostrar. Ahora, ¿cómo vamos a mostrarlo? Pues vamos a crearnos una función que nos va a devolver nuestro componente. Vamos a crearnos una función, vamos a llamarla task. Los componentes en React siempre tienen que tener nomenclatura de camel case. Es una función, ¿vale?, la cual pues devuelve nuestro caso base. Ahora mismo no se está pintando porque lo único que hemos hecho ha sido definir nuestra función. Tenemos que renderizarla, ¿vale? Por tanto, llamamos a react.dom.render y vamos a decirle, vamos a cortar la parte de estilo porque ahora mismo no nos interesa, que renderice. Como habíamos dicho antes, es un elemento HTML, por tanto sigue la misma sintaxis de HTML. Bueno, otra cosa que no lo he comentado es que aquí podéis ver que estamos utilizando HTML dentro de JavaScript. Este es la rareza que tiene React, que utiliza JSX, que es poder utilizar HTML dentro de JavaScript. Es cuestión de acostumbrarse, al final es lo mismo. Y tiene ciertas particularidades, como por ejemplo que los atributos de HTML en el 95% de los casos coinciden. En el resto, pues por ejemplo, class no es class, es class name, ¿vale? Es la particularidad. Entonces, llamamos a nuestro componente que nos hemos creado y le vamos a decir pues que lo renderice en un elemento, por ejemplo, query selector, que todavía no lo he creado, ahora lo creo, que se va a llamar, por ejemplo, tarea 1. Vamos a crearnos aquí nuestro elemento, vamos a llamarlo tarea 1, vale, sin el asterisco, tarea 1, y ya estáis viendo que está renderizando nuestro componente en nuestro DOM, con nuestro div con el ID task1, ¿de acuerdo? Ahora voy a quitar ya esta parte de aquí abajo, ¿vale?
Ahora, si queremos tener lo mismo que teníamos antes, que eran 3, pues claro, lo que nos dice el cuerpo es, venga, vale, pues vamos a duplicar esto, vamos a ponerle aquí un 2, aquí un 3, y esto vamos a duplicarlo también. A ponerle aquí un 2 y aquí un 3. Y ya tendríamos lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Lo primero que vemos es que aparece en columna en vez de en fila. Eso es como React renderiza nuestro componente, que lo está envolviendo en un bloque. Tendríamos que tener diferentes bloques. Eso lo vamos a ver ahora más a continuación. Y lo segundo es que aparecen duplicados. Claro, porque realmente está pintando el componente base. Lo suyo sería decirle aquí, oye, para este, en vez de Fernando es Consuelo y en vez de fregar es cocinar y aquí Francisco lavar. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso lo que vamos a hacer es pasarle unas propiedades a nuestro componente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vale, le pasamos un atributo props que lo que va a hacer es de lo que pongamos aquí, lo mismo que tiene por ejemplo class name o id, aquí le vamos a pasar una propiedad. En este caso pues le vamos a poner Fernando y le vamos a decir que la tarea pues es aquí me tocaba fregar, vale. Y ahora aquí esto, como es texto plano, y lo que queremos hacer es recuperar un valor de una propiedad, que es decir, lo haríamos con JavaScript, pues ponemos simplemente llave, llamamos a nuestro atributo props y le decimos que coja la propiedad name. Ya estáis viendo que en el primero sí me lo ha puesto, en el resto no, porque no lo he rellenado. Vale. No, lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y en vez de Fernando pongo Consuelo, cocinar y aquí lavar y Francisco. Yo creo que eran las tareas que tenía, si no, pues tampoco pasa nada. ¿Vale? Ya se ha cambiado. Solo que aquí pone fregar, fregar, fregar. ¿Por qué? Porque aquí no le he dicho que recupere la propiedad de tarea. La prop tarea. Vale. Y una P menos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cocinar. Vale. Ahora, lo primero que salta aquí a la vista es que, claro, estoy haciendo 3 renders. Al final es más o menos como lo que tenía aquí, solo que llevado por lo menos a que si quiero cambiar, en vez de nombre, quiero poner apodo, solamente lo cambio aquí y ya automáticamente se cambian todos. Vale, esa es la ventaja. Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Y es como realmente la sintaxis y la nomenclatura que sigue, y vamos a seguir en el resto del curso, es utilizar un elemento básico que sería app, y ahí es donde empezamos a construir nuestra aplicación React. Por tanto, aquí lo vamos a llamar app, voy a borrar el resto, esto lo vamos a borrar y vamos a decirle que lo renderice en app. Ahora, no tiene que renderizar uno, tiene que renderizar varios. Entonces, vamos a crearnos una variable que la vamos a llamar app, que lo que haga sea devolvernos un elemento div que va a ser el elemento wrapper de nuestro componente personalizado. Una regla que sigue React es que los elementos no pueden ir sueltos, tienen que tener un elemento padre que los envuelva. En este caso sería nuestro div. Vale. Ahora esto no ha cambiado porque, bueno, aquí en vez de devolver 1, tengo que devolver los 3, como teníamos puesto antes. Lavar, Francisco y Consuelo. Y cocinar. Quiero ir rápido porque tampoco se haga el vídeo muy eterno. Vale. Y ahora aquí decirle que en vez de que renderice nuestro componente que tenemos arriba, ¿vale? Pues tiene que renderizar app. Y con esto vamos a ver que ya está, ya lo tenemos. Ahora, lo que hemos hecho ahora es trasladar, en vez de 3 renders, es un solo render, pero esta variable lo que nos muestra es 3 veces el componente de arriba.
Vamos a darle una última vuelta y ya con esto terminamos el vídeo para que veáis que si ahora, por ejemplo, imaginaros que tengo un objeto donde tengo 4, 10, 100 tareas y yo quiero recorrer cada una de esas tareas y para cada tarea renderizar nuestro componente, que era la idea principal que dijimos, la reusabilidad y el mantenimiento, es decir, que yo pueda reutilizar este código, este componente las veces que quiera y donde quiera y que lo pueda mantener fácilmente. Entonces vamos a crearnos una variable tareas que va a ser un objeto, o sea, un array de objetos donde tiene una propiedad, vamos a llamarla name, que va a valer, ¿vale? Fernando, y otra propiedad tarea que le voy a decir a mí que me tocaba fregar, vale. Ahora, esto vamos a duplicarlo 3 veces. Vamos a suponer que este objeto lo tenemos en otro fichero y lo podemos importar, ¿vale? Porque nuestro componente realmente es sin esto, es simplemente la lógica. Consuelo, cocinar y Francisco, vamos a decirle lavar, ¿de acuerdo? Esto ya lo tenemos. No ha cambiado absolutamente nada porque todavía no hemos hecho ninguna lógica. Ahora, nuestra variable app la vamos a cambiar de una variable a una función para que aún sea más personalizable, sea más custom. Podamos pasarle parámetros, cada vez luego, dependiendo de esos parámetros, podamos pasarle esos valores a nuestro componente. Ya veis que esto da al final da mucho juego, pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, esto en vez de ser una variable, pues va a ser una función que retorne, ¿vale? Si empieza por paréntesis, es que lo que va a hacer es retornar estos valores de aquí. Si empezara por llave, podría escribir código y luego a continuación hacer un return con paréntesis, ¿vale? En este caso, como empieza por paréntesis, es lo mismo que si pongo aquí return de esto. Ahora, como en vez de ser una variable, una función, pues llamo a mi función con paréntesis, ¿vale? Para que cuando haga el render no se le pase la referencia a mi variable, a mi función, sino que la ejecute, ¿vale? Entonces le pongo los paréntesis. Ya está renderizando esto de aquí. Ahora, ¿cómo haría yo que recorrer mi objeto de tareas y para cada tarea renderice mi componente? Pues hay una función para cualquier array que es .map. .map va a tener como parámetro cada uno de los objetos y para cada uno de los objetos de dentro, en este caso, por ejemplo, este sería en la primera iteración, esta es la segunda y esta es la tercera. Podría acceder a los campos de nombre y de tarea. Entonces, para recorrerlo, pues tenemos que utilizar JavaScript, por tanto, ponemos llave y decimos que task.map, veis, ya lo está reconociendo como función. El parámetro que tiene dentro es una tarea, la cual nos va a devolver esto de aquí, ¿de acuerdo? Ya estáis viendo que había aparecido ahí 5 veces, pero porque está recorriendo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, explico esto rápidamente. Map coge un primer atributo, o sea, toma un solo atributo, que es tarea, y ahora para esta tarea, ¿qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Pues si esto es una tarea, podríamos poner .name y .task. Es decir, ¿qué vale name? Vale, pues name vale lo que tiene dentro la tarea, es decir, task.name. Ya veis que se me actualiza abajo. ¿Y task qué es? Pues el objeto task.task, valga la redundancia. Porque la propiedad es tarea, que estoy recorriendo una tarea, y de esa tarea, pues el campo tarea. Por ejemplo, aquí si queréis poner task name, por ejemplo, pues aquí task name para que lo distingáis, ¿vale? Task name, y el primero aparece vacío porque la propiedad no existe, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Y listo, ya con esto tenemos nuestro componente aquí
que lo está renderizando aquí. Habéis visto que al final es una línea, simplemente pues que está recorriéndolo, ¿vale? Pero para cada vez que lo recorra, estoy mostrando mi componente. Imaginaros que hay otra propiedad más que yo aquí le digo pues que por ejemplo este POSIT, por ejemplo, se ha completado, porque la tarea se haya completado, y dependiendo de si se ha completado o no se ha completado, puedo jugar con mi componente, cambiarle el valor, lo que sea, ¿vale? Así que nada, espero que haya gustado el vídeo y continuaremos en el siguiente vídeo definiendo, pues hablando un poquito más de JSX y sobre los estados y la diferencia entre componentes funcionales y componentes de clase. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!